Hello guys and welcome to another lesson in Charlie English for You. ¿No les ha pasado que les ponen un trabajo en inglés y tienen que utilizar las preposiciones de tiempo y de lugar como in, at y on y no saben ni qué onda con esas cosas? Bueno, el día de hoy en nuestra lección vamos a hablar acerca de todos los secretos de cómo poder aplicar estas preposiciones de tiempo y de lugar de una manera muy sencilla. Así que vamos a nuestra lección and welcome to another lesson in Charlie English for You. What else? Y bueno, vamos a empezar con nuestra lección del día de hoy con los prepositions time and place. Yo sé que ha sido un dolor de cabeza poder entender cómo utilizar in, on and at. Y de hecho hasta los native speakers también se equivocan muchas veces. Así que el día de hoy vamos a tratar de explicar muy claramente cómo utilizar cada uno de ellos y con pequeños ejemplos. Y ya vamos a iniciar nuestra lección con in. In, que significa en, ¿ok? Pero tiene varias utilidades. Vamos a hablar acerca de las preposiciones de tiempo utilizando in. ¿Dónde podemos utilizarlo? Bueno, cuando estamos hablando de centuries. Centuries, por ejemplo, decimos in the 1900s, que es el centuries. También lo utilizamos cuando hablamos de decades, de décadas. In the 80s, cuando estamos hablando de los 80s, ¿ok? Y también cuando hablamos de los años, hablamos de years y ahí es cuando utilizamos in. Por ejemplo, in 2021 o in 2021, que es el año, en el 2021, ¿ok? También lo utilizamos, recuerden, utilizamos in cuando hablamos de meses, months. En un ejemplo tenemos aquí in March. Okay, for example, in March is my mother's birthday. I want to say hi to my mom. Hi, mom. Y también tenemos, cuando hablamos de weeks, utilizamos in. Weeks, por ejemplo, decimos in 5 weeks. Cuando hablamos de seasons, las estaciones del año, decimos in winter. También, cuando utilizamos un periodo de tiempo específico, period of time, como el ejemplo dice, in the future, or in the past, in the present, in the future, ese es un periodo de tiempo. También cuando hablamos de holidays, los holidays son las celebraciones que tenemos en el año, y el ejemplo dice, in the Easter holiday, in the Easter es como Semana Santa, como toda esa celebración, in the Easter holiday, ¿ok? Y también utilizamos el in cuando hablamos de preposiciones de tiempo en parts of the day. Okay? Parts of the day. Determinado tiempo durante el día. Por ejemplo, I'm going to call you in the afternoon. Te voy a hablar en la tarde. O por la tarde, podríamos decirlos en español. In the afternoon. Y este es las prepositions de time. Se dan cuenta que aquí dice general y es cuando hablamos de general, es que quiere decir que in tiene como un rango más amplio. Podemos utilizarlos en muchas cosas. Y es como si estuviéramos hablando de una pirámide y si fuera la parte de abajo, la parte más ancha. Entonces, in es precisamente cumple esa función. Y bueno, ahora vamos a ver las prepositions del place. Y aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos el countries, que son los países. Por ejemplo, in Brazil. También lo utilizamos in cuando hablamos de ciudades. Cities. In Bogotá, por ejemplo. Y también utilizamos in cuando hablamos de neighborhoods. Neighborhoods son como barrios, vecindarios. Y me voy a transportar un poquito a México porque hay un barrio muy elegante en Ciudad de México que se llama Polanco. So decimos neighborhood in Polanco. Okay, where are you staying in Mexico? Oh, I'm staying in Polanco. Okay, there you go. Y también cuando hablamos de lugares cerrados o enclosed space. In a car.
Y ahí tenemos nuestros prepositions de time and place. Si recuerdan todas estas formas de utilizarlo, se necesita un poquito de atención y de estudio para memorizar dónde utilizar el in. Recuerden time and place y ya sabemos cómo utilizarlo. Es muy, muy sencillo. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del on. Ya vimos in, todo lo relacionado con in, y ahora vamos a ver la preposición on. Y como dice aquí, es more specific, más específica. La información que estamos dando utilizando on tiene que ser más específica. Y vamos a ver la preposición de tiempo. Okay, decimos que lo utilizamos cuando estamos viendo el time of the week. Time of the week, y aquí tenemos un ejemplo que dice on the weekend. Es una parte durante la semana específica, más específica, ¿ok? No tan general como el in. On es un poquito más claro el momento en que vamos a hacer las cosas. También hablamos de los días, days, y decimos on Monday. On Monday. Es el lunes, ¿ok? Dates, que son las fechas especiales, como en este caso tenemos una fecha muy, muy especial el día de hoy. En nuestro ejemplo, on November the 25th, which is my birthday, by the way. Y también tenemos, lo utilizamos on specific days, which is like on my birthday. Again, I'm going to repeat the other example. On November the 25th, it's my birthday. Anyway, también tenemos, lo usamos cuando hablamos del día y también la parte del día específico. Para ser más claro, les voy a decir el ejemplo. On Sunday, que es el día, y la parte del día on Sunday night, que es en el domingo en la noche. ¿Ok? Ahí es cuando utilizamos el on. Y también lo utilizamos cuando hablamos de holiday. Principalmente cuando la celebración que vamos a hacer termina o decimos la palabra day. Por ejemplo, decimos on Christmas Day. ¿Okay? Si es solo la celebración, decimos Christmas. Ya no necesitamos decir on, sino que es cuando viene la palabra day al final. On Christmas Day. ¿Okay? Y esa es la parte de tiempo. Ahora vamos a ver la parte, me voy a hacer un poquito para acá, para ver la parte del lugar, the place, ¿ok? Lo utilizamos cuando hablamos de cosas más específicas de las calles, streets. Por ejemplo, en Bogotá, en Colombia, hay una calle que es casi que cruza toda la ciudad. Se llama Boyacá Street. Así que si vamos a hablar acerca de calles utilizando on, podemos decir on Boyacá Street. Okay? That goes for all Colombians. Y también tenemos las avenidas. Cuando hablamos de avenidas, utilizamos on porque decimos on 7th Avenue. Okay? Y es muy importante decirlo así. También cuando hablamos de espacios como surface, como decimlos aquí, on the table, en o sobre la mesa, ¿ok? Y el means of transport, que son todos el transporte público en general, means of transports, ahí decimos el ejemplo de on a bus. Y por último, utilizamos on cuando hablamos de prepositions of place acerca de communications, que son todas las cosas de comunicación. Por ejemplo, on TV. Decimos, I watched that news on TV. I watched the news on TV and those were like very bad. Últimamente solo tenemos noticias malas que vemos en televisión y ahí está. Recuerden que on significa sobre o también en, de la forma en que lo estamos traduciendo al español. ¿Ok? Así que ya tenemos nuestro preposition, time, place, more specific, using on, and there you go. Y bueno, ya la fotografía de utilizar el in, on, ya está mucho más clara. Y ahora, para que sea completa, vamos a hablar del at. ¿Cómo vamos a utilizar the preposition, time and place of at? ¿Okay? Es muy, muy fácil también.
quería iniciar diciendo que at es una preposición donde hablamos de cosas very specific. Okay, así que si vimos que in es general, on es specific, and at es muy específico la información que vamos a pasar y eso lo hace mucho más fácil todavía de entender cómo usarlo. Vamos a hablar acerca de la preposición de time y para ello vamos a utilizarlo cuando hablamos de las horas, hours. Cuando hablamos de hours decimos, por ejemplo, at 10 p.m. o a cualquier hora, ¿ok? Pero siempre utilizamos at porque es una cosa muy específica. Parts of the day, las partes del día, ya sea en la mañana, en la tarde, por la noche, a medianoche. En este caso, nuestro ejemplo dice at noon. At noon, recuerden, son las 12 del día. Las 12 del día se le conoce como noon, así que si les dice, oh, see you at noon, ya saben que es a las 12. También cuando hablamos de tiempo, time, el tiempo que estamos haciendo determinada acción, at the moment, en este mismo instante, ¿ok? Y también cuando utilizamos el holidays o las celebraciones sin que diga day al final, como recuerdan en on decíamos on Christmas Day. En este caso es solamente la celebración y decimos at Easter, que es Semana Santa o ya se me fue la otra palabra de Easter, pero estamos hablando acerca de eso. Oh, sí, Pascuas. Pascuas, como se dice. At Easter, ¿ok? Y bueno, esa es la parte de cómo utilizar la preposición de tiempo en at. Y ahora vamos a ver de este lado, me voy a mover un poquito, para hablar acerca de las prepositions of place, ¿ok? Y hay dos formas para hacerlo. Es muy específico la información, recuérdenlo, cuando utilizamos una dirección, ¿ok? Hey, I'll see you at 305 Maple Street, ¿ok? See you at 305 Maple Street. Estamos dando una cosa muy específica. Y también tenemos the specific location, which is like, for example, at the bus stop, and those are like the right information, very specific, ¿ok? Así que ahí está, nuestras preposiciones no son tan difíciles como pensábamos, ¿no? Así que, bueno, los invitamos a practicarlas, a utilizarlas, y thank you guys for watching. Bye bye. Guys, I hope you enjoyed this lesson and finally you learn how to use in, on, and at. Espero que haya sido una lección muy entretenida e interesante para muchos. Y bueno, quisiera enviarle un saludo muy especial a todos mis alumnos de 11th grade at school, and you know who you are because you are the one who asked me for this lesson. Okay, guys, thank you very much for your time, and I'll see you guys in the next lesson. See you guys around here in the same channel. Charlie English for you. Don't forget to subscribe and like the video, okay? See you guys next time. Bye bye.